Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo. Bienvenidos a un episodio más de Speak ESG para hablar de los retos de la sostenibilidad en las empresas y el gobierno. El día de hoy recibimos a Isabel Gallo, la directora y cofundadora de una empresa que se llama Ponterra. Isabel es conocida, o uno de sus méritos más grandes es que lleva, a través de su empresa, ha plantado 1.200.000 árboles. Isa, muchas gracias por estar aquí con nosotras y venir a platicar sobre sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación. Nada más para aclarar ahí, el 1.2 millones de árboles lo planteé antes de empezar Ponterra México. Ahorita con Ponterra México tenemos la misión de plantar 6 millones de árboles de aquí a 2030. Entonces hay que escalar, pero nada más aclarar que con Ponterra no hemos plantado, apenas empezamos el 21 de julio. Okay. Están invitadas a la reforestación inicial. Y este año estaremos plantando 300,000, el próximo 1.200.000 y así iremos incrementando. ¿Dónde plantaste 1.200.000 árboles? Llevo años trabajando por restauración en diferentes estados de México, en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Estado de México. Trabajé con una asociación civil con la cual empecé a reforestar gran parte del oriente de Michoacán, de la cuenca del Cutzamala. Y de ahí luego asesoré a otra fundación y empezamos un proyecto de lanchas y redes, que así se llama, en Cuitzeo, de pura organización de la sociedad civil, que gracias a Si Mi Planeta nos dio dinero y ahí hemos plantado un montón de árboles, eso de forma voluntaria. Y la asociación civil sí era mi trabajo, pero estando en la asociación civil fue que dije, necesitamos que esto sea una empresa, no que sea filantropía, porque necesitamos escalar en la restauración, necesitamos apurarnos porque vamos en contra del tiempo con la emergencia climática que estamos viviendo, vean las lluvias en las que estamos hoy. Y así fue que empecé a buscar el carbono, porque el carbono habla de permanencia, por lo menos de 40 años. Y mira, es importante que ahorita que nos gustaría muchísimo, Isa, que nos cuentes un poquito, porque Isa es ingeniera agrónoma, especializada en restauración de ecosistemas, permacultura y agroforestería. Y la verdad es que nos encantaría que les expliques a la audiencia qué es eso y por qué lo haces. Feliz, vean, agronomía es la parte rígida, la parte industrial, la parte productiva que aprendí en la universidad. Y desde niña, ¿no? Mi papá es ingeniero agrónomo. Desde chiquitos íbamos los fines de semana al rancho y yo decía, yo quiero quedarme aquí. O sea, los domingos era despedirme de los caballos de cada uno, darle un beso y decir, ¿por qué no puedo hacer la vida en el rancho en lugar de en la ciudad? ¿Por qué tiene que ser al revés, no? Mi ideal era fin de semana en la ciudad y toda la semana en el rancho. Y de entonces desde niña estuve expuesta a la naturaleza, teníamos pollos, caballos, patos, huerto, zarzamoras, frambuesas, tuvimos ahí como mucho acercamiento a la naturaleza. Y de ahí fue que siempre sentí que yo le tenía que devolver algo a la naturaleza. Y también coincide que en México las comunidades rurales están rodeadas de naturaleza. Y entonces para mí era importante poder trabajar con las comunidades rurales por la naturaleza. Y estando en el TEC yo veía pura industria, o sea, agricultura industrializada. Extractivista. Puros químicos, su agricultura regenerativa. Era un profesor que además ya se murió el profesor, pero su concepto no era ni no era ni policultivo ni asociación entre especies, era vamos a usar agricultura de precisión, ok, eso puede ayudar a los suelos, pero no va a ayudar a todo el ecosistema. O nos decían, vamos a pasar menos el tractor, excelente, pero lo pasaban dentro de 2 años. Entonces el TEC se empezaba a quedar corto en agricultura regenerativa y yo aprendí todo lo que no quería hacer en el TEC. Dije, a ver, esta forma, así no quiero producir leche, así no quiero producir maíz, no quiero comer ese maíz, no quiero comer esa leche. Y empecé a ir a las cañadas. Se los recomiendo, Bosque de Niebla en Huatusco, que es como donde todos y todas en México hemos aprendido sobre permacultura, sobre sistemas agroforestales, agricultura regenerativa, ganadería regenerativa.
Y entonces cada que podía me iba un mes, bueno, no, cada verano que duraban meses era vámonos a las cañadas a tal curso, vámonos a las cañadas y empezar a aprender cómo podíamos convivir de mejor forma con la tierra. Y luego, ¿qué pasa? Me dicen, empezamos a hablar, pues sí, hay que escalar, necesitamos proponer, pero no en mi huertito. Ok, eso va a impactar en mí, pero pues también tengo una responsabilidad que nadie me pidió. Y también es algo que he manejado en terapia, porque yo no voy a salvar a nadie, pero es cómo podemos hacer que conectar a la ciudad con el campo, cómo podemos conectar el capital a las comunidades rurales, porque como sabemos en México no ha habido financiamiento al sea, campo. indirectamente a tu responsabilidad social. Sí, pues sí, desde el rancho, ¿no? Que crecí cerca del rancho y los niños en el rancho, tengo un equipo de fútbol en el rancho. ¿Cómo podemos apoyar estos proyectos? Y cómo les devolvemos algo, ¿no? Porque aquí estamos muy a gusto bañándonos todos los días. Abriendo la llave, que salga el agua. Sí, y todo viene de los bosques que las comunidades rurales llevan años cuidando y nosotros bien a gusto. Justo el año pasado estaba en Villa Victoria en una reunión con el municipio, con comunidades, con asociaciones civiles y decían, Isa, sí empezamos prácticas de agricultura regenerativa, de ganadería, lo que me digas, pero ya no le quiero mandar el agua a los chilangos. ¿Por qué? Porque ellos no nos están pagando nada y quieren que hagamos nosotros las mejoras para que... Y lo agroforestal empezó así. ¿Cómo podemos hacer que las prácticas, entendiendo la escala y entendiendo la población humana, tenemos que generar respuestas innovadoras y creativas que puedan convivir con la tierra? Entonces, sistemas agroforestales, puedes combinar macadamias con berries, pero con animales, y empezar a meter policultivos de animales tratando de imitar a la naturaleza. Y que al final se trata de eso, ¿no? Me llama mucho la atención cómo hoy todos, o sea, las mejores prácticas son intentar imitar lo natural, lo que está, o sea, la tecnología increíble de la naturaleza. Sí, y creo que las tecnologías se han usado muy mal, ¿no? Por ejemplo, el tractor, todos los programas de tractores. Ay, vamos a llevar tractor a las sierras múltiples en México y tienes unas laderas así, unos terrenos de 400 metros cuadrados, el tractor en lo que da la vuelta ya ni se paga, nada más erosiona el suelo, pero sí empezamos a hablar de drones, de agricultura de precisión, de topografía, pues sí, de riegos. Digo, pues esas tecnologías sí las podemos aprovechar, pero no otras tecnologías que se han usado como insecticidas, como todos los fertilizantes nitrogenados. Mi papá es de la Revolución Verde, o sea, él estudió en la Revolución Verde, se le llama así porque después de la Segunda Guerra Mundial quisieron producir más y más y más. Y con mi papá ha sido muy interesante cómo vamos teniendo estas batallas de no, papá, no pongas insecticidas. ¿Por qué? Pues porque tenemos abejas, tenemos los polinizadores, y cómo vamos ganando esas batallas. Y también reconocer que sí hay empresas que están impulsando productos más amigables como microorganismos e innovaciones que creo que nos va a permitir llegar a tener un equilibrio con la naturaleza. Oye, Isa, y todo esto mencionabas al inicio como fue así que entré al carbono y hablas también de Ponterra. Cuéntanos qué hace Ponterra y cuál es la relación con el carbono. Ponterra es una desarrolladora de proyectos de carbono a gran escala y lo que hizo Ponterra, que es mágico, es integrar a todos los jugadores del carbono. ¿Por qué? Porque tenías a un inversionista, pero además una plataforma que vendía los créditos, pero además al desarrollador y a las comunidades. Entonces, ya las comunidades eran los que menos créditos les tocaba. De hecho, menos dinero. En Villa Victoria hay muchos ejidos que se han querido salir de sus contratos porque hay empresas como BP que están tratando de hacer los créditos de carbono un commodity porque se dedican a la gasolina, al petróleo. Claro. Entonces lo que hicieron fue, vamos a compensar aquí tantas toneladas de carbono año con año, pero les voy a pagar $10 por tonelada. O sea, es como un greenwashing. Sí, claro. muy cañón. Que es uno de los temas más controversiales de los créditos de carbono, ¿no? Como hago mi chamba sucia aquí, pero tengo muchísimos créditos de carbono. Sí, y ahí es donde para mí los créditos de carbono hoy son el único vehículo que pueden hacer
que la restauración sea Para ver, explícanos permanente. qué son. Sí, qué son porque- crédito de sí. carbono, claro. Y la historia en México ha sido súper compleja porque pues sí hay desarrolladores ahí que han abusado de las comunidades rurales y de los propietarios de la tierra y por eso hay que integrar todas las operaciones. El crédito de carbón, un crédito de carbón es igual a una tonelada de carbón absorbida en un espacio físico por medio de una acción de alguien o de alguna empresa, porque ya ven que ahora también hay créditos de carbón por toneladas no emitidas. O sea, si yo antes tenía energía hecha que venía por carbón, por quema de carbón, y pongo celdas solares, pues ya voy a tener menos emisiones, pero no porque estoy absorbiendo carbón, sino porque estoy reduciendo. Ok, Y hay la créditos que funcionan así, pero los créditos de carbón hay muchas metodologías. Hay unos créditos de carbón azul que todavía están en pañales porque no saben cómo funcionan. O sea, no acaban de entender cómo medirlos. Hay créditos de carbono en el suelo. Recuerden que el carbono es el elemento básico en la vida y en el planeta Tierra. Esto es carbono, nosotros somos carbono. CO2. John Sánchez Pérez. Y entonces, si lo que hacemos es 1 tonelada es igual a un certificado. El certificado te lo emiten son asociaciones mundiales o empresas a nivel mundial que verifican y que lo que estás diciendo sea verdad. Entonces hay metodologías y hay estándares. Por ejemplo, Verra es un estándar y los créditos de Verra son los que más caros se han podido vender. Y que Verra es la metodología Sí, con la que trabajan con ustedes. la que yo trabajo, pero por mucho tiempo fue de las pocas que había. Entonces eso generó ciertos problemas con algunas metodologías y ahora nacen competencias. Ahorita hay una que se llama ERS, Isometric es otra, y está bien que haya competencias. Bioestándar es otro. Pero ¿en qué radica la diferencia de estas metodologías? Esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, aquí en México, CAR, Climate Action Reserve, tiene un protocolo específico para México. ¿Por qué? Porque antes, cuando empiezan los créditos de carbono, a mí me acuerdo que me habla South Pole. South Pole son unos desarrolladores mundiales. Y me dicen, Isabel, necesitamos 10,000 hectáreas juntas y deforestadas las 10,000 para poder hacer un proyecto. Y de un dueño, no, pues güey, llegaste después de la Revolución Mexicana, no encuentras esa superficie. Quizá en el norte sí, pero la curva de carbono es mucho menor en el desierto Claro. que en el bosque tropical, porque imagínense, el bosque tropical crecen rapidísimo los árboles y en el desierto pues la curva de absorción es muy lenta, entonces imposible. ¿Y qué pasaba? Pues Verra hacía estas metodologías o otros estándares que existieron, iban haciendo metodologías en el norte global, ¿no? ¿Qué tenemos en el norte global? Pues extensiones de tierra gigantes, Europa no tanto, pero sí tienen extensiones de tierra grande, Estados Unidos que fueron pioneros en esto. Claro. ¿Cómo podemos...? Y justo todo viene por París, por el protocolo de París y Por cómo... los acuerdos. Los acuerdos y cómo podemos hacer offset, cómo podemos mitigar los gases de efecto invernadero. Entonces, si se fijan, pues el crédito es algo súper tangible, porque al final no es un celular, no es una pluma, no es una hoja, es un certificado digital que aprueba que capturaste X toneladas. Bueno, un certificado es 1 tonelada de carbono. Entonces, para medir eso, yo tengo una línea base, ¿no? Tengo este terreno pelón, voy a medir cuánto carbono tengo, pues 3 kilos quizá, porque solo tengo pasto. Pero si yo le pongo árboles, en 5 años que regrese, ¿cuánto tengo que medir los árboles? Tengo que saber la densidad de madera para saber cuánto de carbono hay por árbol. Y con eso voy a reportar a Verra y le voy a decir, aquí absorbí 10 toneladas en 5 años. Y Verra tiene que venir y en los sitios de muestreo va a verificar con la metodología que yo usé que realmente estoy absorbiendo las toneladas que estoy diciendo. Entonces Verra se vuelve el intermediario o el certificador de que efectivamente estás haciendo tu trabajo. Exacto, Verra
Y para cumplir con los requisitos de Verra, o sea, Verra nos pide ¿cómo vamos a relacionarnos con las comunidades? Nos pide evidencias de preguntaste a las comunidades, no preguntaste, cómo se diseñó el proyecto. Nos piden así, ¿cómo vas a monitorear los árboles? ¿Cómo vas a producir los árboles? ¿Dónde vas a recolectar semilla? ¿Cuáles son tus políticas de género? ¿Cuáles son tus políticas de no todo labor el enfoque infantil? que nosotros llamamos ESG, Sí. como tus negocios, cómo están las relaciones con tu sociedad y cómo está tu gobernanza. Tal cual, así, y súper exigente. Verra hasta hoy es el más exigente. E imagínense, el problema en México de por qué no ha podido haber proyectos a gran escala como el que estoy proponiendo yo aquí, bueno, que ya empezamos hace un año, es necesitas aguantar 5 años en lo que puedes emitir un crédito. Ahora está cambiando y ya vas a poder emitir antes. ¿Por qué? Porque se está haciendo un poco más, no barato, pero ya hay más competencia. Entonces Verra a su metodología de reforestación, imagínense, la metodología con la que yo trabajo es la 047, que dice reforestación, revegetación y aforestación, de cómo vamos a restaurar una zona completamente pelona, y entonces no te deja meter tierras que tengan cobertura forestal. Entonces, si tenías en un terreno que muchos me decían, ay, mete mi terreno, y voy y tienes más de 10% de cobertura forestal, no te dejaban meter ¿Qué es cobertura forestal? el proyecto. Disculpa la pregunta. Sí. Cobertura forestal es que tuviéramos árboles arriba de 3 metros. O sea, que ya llegara, si en lugar de ver un jardín así de potrero, ves árboles ya parados, árboles de 3 metros, y eso ya dice, hay un bosque ahí, entonces, pues ese bosque va a estar ahí con o sin carbono. ¿Por qué? Porque el carbono tiene un concepto de adicionalidad. Es súper complejo este mundo, pero que dice que y evitando el greenwashing, tienes que asegurar que haya adicionalidad del proyecto. O sea, que sin ti, esas tierras no van a volver a ser bosque. Entonces te hacían quitar pedazos de tierra con bosque, porque decían, pues ese bosque está parado. Pero nosotros desarrolladores fuimos y, oye, Verra, ese bosque está parado, pero si yo voy a reforestar aquí, pues el landowner, el propietario va a decir, ay, pues tiro unos árboles de aquí para sacar un dinero, porque además son maderas preciosas. Sí, sí. Y ahora Verra ya incluye estas zonas con cobertura forestal. Entonces, esto me permite a mí generar créditos antes. ¿Por qué? Porque ya hay un bosque aquí y una reforestación acá. Pero este bosque no es un bosque primario. Un bosque primario es los bosques antiguos como Calakmul, que están dentro de su balance ecológico. Esta es una franja de árboles que está todo fragmentado. México, todos los ecosistemas están súper fragmentados. Entonces lo que yo tengo que hacer es, oye, Verra, esta franja, si yo no la meto al carbón, pues al rato o la van a tirar o la van a quemar o se va a usar para algo más. Entonces déjame meterla al carbón, porque además va a producir créditos de carbón, porque esos árboles están así, en un año van a estar así. Y en cambio mis arbolitos pues se van a tardar 5 años en empezar a absorber. Estabas hablando de la dificultad de este tipo de proyectos en México, ¿no? Hay varios, se me ocurre que se queman los bosques para que se desarrollen casas o plantíos de aguacate, ¿no? También el crimen organizado tiene un tema ahí súper importante de por qué los bosques se están acabando, pero también, no sé, que Jessica y yo es algo con lo que nos topamos siempre, ¿no? Que es pensar en sostenibilidad, que son proyectos a largo plazo, pues en la inmediatez en la que vivimos los mexicanos es súper compleja. Y también estabas diciendo, fuera del aire, estabas diciendo, yo tengo que ver a quién le voy a vender mejor mi proyecto, ¿no? Si se lo vendo a México o a Estados Unidos. Y no sé si eso también se relaciona con esto que te estoy platicando. Bueno, te estoy intentando preguntar. Sí, es muy interesante porque en Panamá, que fue el primer proyecto de Ponterra, ellos lograron una venta upfront, se llama, que es una venta anticipada de los créditos de carbono. Lo vemos mucho como real estate, así. Yo voy a desarrollar un edificio, entonces te voy a vender el piso 1 y con eso voy a construir todos los demás departamentos y luego voy a vender los departamentos. Y así se los vendemos porque además es una
es una forma nueva de proyectos de invertir. Dicen que es el nuevo asset como a nivel mundial, invertir en la naturaleza. Y entonces lo que hicimos en Panamá fue, conseguimos un inversionista que nos ayudara a comprar, a construir el primer piso, pero conseguimos que nos compraran todos los pisos del edificio con Microsoft, Rubicon, que es de TPG, la parte de Nature Based Solution de Investment, y después con Carbon Streaming, que es otra empresa, y lo que se logra con eso, o sea, en el contrato es a 40 años la venta de créditos. Entonces hay una cláusula que si las oficinas de Microsoft salen de la tierra, los van a seguir pagando, porque en 40 años no sabemos dónde vamos a estar. Qué loco. Es que hay una parte que no me queda claro. Yo soy una pequeña o mediana empresa, Isa, y quiero comprar bonos de carbono. ¿Qué hago yo con esos bonos o esos créditos? Nada. No son ni para vender, ni es para compensar. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una persona que tiene una armadora de coches en San Luis Potosí, y el impuesto al carbono ahí ya hay 15,000 toneladas que tiene que compensar año con año. Entonces, hay ciertos estados como Tamaulipas, Querétaro, San Luis, ya no me acuerdo qué otros más, pero ya tienes un impuesto al carbono. Un problema es que en algunos de esos estados no viene etiquetado el impuesto. Entonces tú vas a pagar y quién sabe a dónde vaya el dinero, pero por eso están viendo cómo pueden, en lugar de pagar al SAT, cómo pueden invertir en proyectos como el nuestro para compensar su huella. Y las pequeñas y medianas empresas que sé que lo están haciendo, que yo sé que está muy difícil porque en México pues las pequeñas empresas sufren mucho, pero ya hay medianas empresas que ya están consolidadas, que están midiendo todo su huella de carbón. Entonces ya están midiendo desde los productos que compran, ¿no? No sé, podemos pensar en un iPad, nadie hace iPads aquí, pero necesito este chip, necesito este cable, necesito esta pieza de aluminio, y ya hay un conteo de cuánto carbono hay hasta que tienes tu producto final. Sí. Y ahí es cuando hay empresas en México que ya han hecho su offset compran y dicen, ¿sabes qué? Yo ya soy carbono neutral. Ya pues ya lo que gasto lo estoy compensando. Yo sé que suena como en otro lugar, pero también ya hay proyectos en México. Una vez hablé con Someone Somewhere, no sé si los conocen, la marca que hacen ropa. Y me decían, acabo de hacer esto hace unos años, ahorita ya están buscando proyectos en México, pero me dijeron, acabamos de hacer la compensación y la hicimos en el Amazonas. Y ellas como empresas B certificadas que tratan de ser carbono neutral, y yo, ahí fue cuando dije, no, pues es que sí tenemos que ofrecer proyectos de carbono, y está cañón porque en México y en el mundo hay poca oferta de proyectos de alta calidad. ¿Y qué son de alta calidad? Pues que integren a las comunidades, que integren la biodiversidad, que integren... Sí. Que sean ESG. Uh-huh. Y ahí tengo una duda, porque pienso en todos estos proyectos de los que nos estás platicando y el impacto que están teniendo es importantísimo, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues sigue siendo un mercado súper chiquito. Voluntario. Y no sé si con la inteligencia artificial, por ejemplo, que tiene una demanda súper grande de energía, esto va a estar así como, no sé, Microsoft ya dijo que va a entrar a la energía nuclear, por ejemplo. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Pues mira, a mí gracias al boom de la inteligencia artificial, hemos encontrado mucho más demanda de créditos de carbono. Microsoft está buscando créditos de carbono. Hubo una coalición que se hizo con Google, Meta, Microsoft, Salesforce y McKinsey. Se llama Simbiosis. Entraron 250 proyectos. Nosotros seguimos en el Final Diligence para comprar 200 millones de toneladas de carbono. Y ellos dijeron, a ver, nosotros queremos a los mejores proyectos. Ahorita supuestamente quedan 12 de 256. En México somos el único que queda en
en la última parte de due diligence. Y con ellos, ¿qué vamos a hacer? Ellos nos van a comprar. Bueno, si todo sale bien, que es el plan, ellos serían los que nos comprarían los créditos. Y fue muy significativo. Y ellos nos los pueden comprar una parte upfront, otra parte como vayamos liberando, se los vamos dando. Y ellos van registrando que pues sí, que ya van comprando y haciendo su offset. Pero ¿a qué voy con esto? Que fue súper significativo que estas empresas que compiten entre ellas dijeran, oye, aquí también, como hablábamos hace rato, no hay competencia. Vamos a apostar todas nosotras, empresas, a juntarnos a comprar créditos de carbono porque estamos contaminando un montón. Y para mí hay algo fuerte, pero es, a ver, necesitaríamos quizá 1000 proyectos como el mío en México, ¿no? Está reforestando miles y miles de hectáreas en México si queremos ver el cambio. Lo que sí estamos viendo es, yo lo que tengo ahorita es unos headquarters en el norte de Puebla, cerca de Veracruz, en la 1 se llama, Venustiano Carranza, San Diego. Ahí tenemos vivero para que crezca hasta 1.5 millones de árboles, tenemos banco de semillas, tenemos rancho ganadero. Con la dueña del rancho hicimos en sociedad no en sociedad porque ella es la dueña y nosotros lo que nos sirve es probar nuestra teoría porque estamos apostando a la ganadería regenerativa para liberar tierras. Luego me dicen, ¿cómo consigues las hectáreas para reforestar? Lo que estamos haciendo ahorita es, si el rancho es de 100 hectáreas de ganado, le decimos, a ver, el ganado se mueve como en África, idealmente en manadas chicas. No sé si han escuchado de ganadería regenerativa, pero nunca. Si tienen 100 hectáreas, vamos a dividir la tierra. ¿Por qué? Porque las vacas pueden estar, en lugar de 100 hectáreas, antes te decían hectárea por vaca, y ya vimos que puedes tener hasta 13 vacas por hectárea, juntándolas y imitando el efecto manada, que es ganadería regenerativa. Entonces lo que estamos haciendo es dividir ranchos, dejarles para la conservación, pero dejándoles su actividad económica, porque así también me aseguro permanencia, porque el ganadero va a ser ganadero para siempre y sus hijos también. Y además con la reforestación nosotros damos una renta fija. Entonces los ganaderos están felices porque pueden tener su actividad económica en menos espacio y aparte reforestan y aportan todos los beneficios ecosistémicos con esas hectáreas que están dejando a la reforestación. Entonces aquí se juntan dos cosas como el livelihood, la actividad económica y la conservación, y eso también les está llamando mucho la atención a algunos clientes nuestros o potenciales clientes. Y hablando de inteligencia artificial, también le estamos usando para monitorear estos beneficios que estamos generando. Desde un compañero mío que dirige la parte de biodiversidad, generó una cámara trampa para insectos que gracias a la IA puede determinar qué insectos son. O con los drones, ¿no? Tenemos un dron multiespectral increíble que lo que haces es volar sobre cada rancho y estimas la biomasa. La biomasa es pues todo el carbón que tienes existente. Están aprovechando esto para optimizar y para ahorrar tiempo. Claro. Pero ahorita decías algo bien importante y perdón que te interrumpa, Isa. Estabas diciendo que los ganaderos siempre van a ser ganaderos. Entonces aquí me surge la pregunta, estas personas que estamos en el mundo de la sostenibilidad y que estamos preocupados por lo que está pasando, tú, bajo tu experiencia, ¿qué actores de este ecosistema los ves más desconectados de esta visión integral que tú tienes? O sea, porque obviamente en todo tu sector gente está muy conectada con esto, nosotras estamos conectados. ¿Tú a quién ves que no le interesa o no se quiere conectar con esto? ¿Qué sector? Hoy, pues hay varias empresas del sector privado y siento muchas fintechs y hasta bancos y hasta gobiernos que lo están tratando. Hay gobiernos que lo están intentando y no tienen ni idea. Como acaban de ver, el mundo del carbón es súper complejo porque hay estándares, hay actualizaciones, hay que estar comiendo diario hojas. Es un mercado que está cambiando así. Entonces metes los créditos de biodiversidad ahora y van entrando nuevos estándares o tecnologías para medir el carbono en la tierra o tecnologías como el dron para medir la biomasa. Sí creo que
hay una gran parte ahí como en el fintech, en lo automotriz. Bueno, automotriz algunas empresas ya como están obligadas a compensar su huella de carbono. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿sí hay una obligación regulatoria donde tienes que compensar eso? En algunos estados en México sí, no en todo el país. De hecho, están haciendo como un plan para que sea en todo el país. Y sí, en otros países están obligados. Entonces hay empresas como Volkswagen u otras de coches que vienen de Europa que ya traen el chip de cómo llegó a ser carbono cero. A mí lo que más me preocupa es la gente común y corriente como nosotras o nuestras amigas, porque nosotras no, que realmente no les importa, no les mueve y se está inundando viaductos. Yo justo ayer hablaba con mi familia, como me acuerdo la inundación del 2009 o no sé cuándo fue en Tabasco, que fue espantosa, y víveres, y ahorita es diario las noticias, y esto no es casualidad, ¿no? Si hay una emergencia climática, ¿qué vamos a poder hacer o no? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos vamos a adaptar? Pero sí ecosistemas resilientes, ¿no? Esto que les decía de divide la ganadería con la restauración o la agroforestería, o sea, tener maíz con árboles y además conservación. Esto hace que el sistema sea mucho más resiliente. Se ha visto que se pueden restaurar las cuencas, microclimas, que sí podemos atender a la naturaleza para eso. Y sí creo que México estamos, ahorita que está en la discusión de, el acueducto, bueno, el viaducto, perdón, Sí, deberíamos de hacerlo río ¿no? o no. Y yo creo que sí. O sea, en los 2000, empezando en los 2000 en Nueva York, estaban viendo que el agua que usaban para la gente llegaba súper contaminada. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Hay que comprar una planta de tratamiento de agua gigante para todos los neoyorquinos. Y un güey les dijo, no, hay que restaurar los bosques que están alrededor. Y les salió más barato restaurar los bosques alrededor. Perdieron, o sea, riesgos de inundaciones, de contaminación de agua, y estas son las inversiones que necesitamos hacer. Y justo qué bueno que dices eso, porque entonces nos estás diciendo que la sostenibilidad es rentable. Sí, y ese es mi truco. O sea, para mí no es mi truco, pero es mi apuesta. Yo tengo que apostar a hacer que la gente invierta en la naturaleza, que vean que vale la pena invertir en la naturaleza, porque Modelo, ¿no? Por ejemplo, Modelo con Toroto, no sé si les dijo San, tienen un proyecto para meter agua en el ecosistema. Reinfiltrar agua, ¿no? Sí, y el chiste de eso es, a ver, todas las empresas necesitamos agua, necesitamos energía, todo viene de nuestra naturaleza. Entonces sí vale la pena, inviertes en puentes, inviertes en fábricas, les das mantenimiento, pero no inviertes en la naturaleza que te está proveyendo toda tu materia prima. Y barato. Y ajá. Y ahorita justo, o sea, cuando hablamos de venta de créditos de carbono con otros desarrolladores, yo les digo, yo no puedo bajarme de $80 el crédito de carbono. Y son 3 millones los de esta primera fase que queremos hacer. Y Simbiosis, esta coalición de empresas, nos dijo, queremos comprar, aunque sean los más caros, pero queremos saber que incluyan a las personas, a las comunidades, a los sistemas agroalimentarios. Y yo les decía, no me puedo bajar de esto porque no hay, o sea, no, tampoco podemos vivir de migajas, no somos filantropía, la naturaleza no puede depender de la filantropía. Para tener alguna idea, o sea, $80 supongo es mucho, ¿o cuál es el precio promedio? Pues aquí en México estaba entre los 10 y los $15. Ah, como es muchísima la diferencia. Pero imagínate, yo sí puedo vender 80, sé que claro, en mi que proyecto, todo tu círculo virtuoso recibe, o sea, que tu cadena de valor es economía circular. Sí, y además, imagínate, con este proyecto podrían ir 214 millones directo a las comunidades con las que estamos trabajando, que son proyectos para la banca, son chicos, ¿no? Pero para las comunidades rurales de México, los últimos que le invirtieron fue Pemex, ahí donde estamos nosotros. Y ahí, hablando de economía circular, justo el viernes también conocí a unos de Alemania, de estos como la GIZ, otra GIZ, no sé cómo se llama, está en alemán, pero ellos hacen educación financiera. Entonces me decía, trabajamos con un montón de cajas en México, como la caja, la más famosa, ¿cómo se llama? Caja Popular Mexicana. Uh-huh. Sí. Y decía, ¿por qué? Porque yo tengo un fondo comunitario en el proyecto, o sea, después del año 5, cuando logre la venta de créditos, 10% se va a ir a un fondo comunitario, que están las personas que han reforestado. Yo decía, si ese fondo se lo puedo dar a la caja lo administra para que sea súper transparente, porque la Comisión Nacional Bancaria lo rige,
pero la Caja además invierte en más proyectos. O sea, imagínense que hoy la Caja Nacional, la Caja Popular Mexicana, que es el 14º banco en México, le puede invertir estos proyectos. Y luego yo le regreso a la Caja el 10% del revenue. Sería lo más circular de las economías. Entonces sí creo que el carbón es un game changer en las comunidades de México. Y ahorita que hablas de eso, estás hablando de, bajo tu experiencia, que combinas ingeniería, comunidad y financiamiento. ¿Tú qué habilidades crees que deberían de tener las medianas y pequeñas empresas para poder integrar esto? Uy, es buena pregunta, porque sí creo también que la sostenibilidad a veces se ha quedado en planta un árbol y ya, ¿no? Cuando me dicen, así, ayer un cuate, ay, tengo 40 árboles en mi casa, y yo, pues me da gusto que haya gente que los tenga, ¿no? Pero cuando una empresa dice, ay, tengo Coca-Cola, planté 2,000 árboles, ay, no manches, ¿no? Yo ya pienso en escala, necesitamos ya no hablar de un árbol, de dos, claro. Necesitamos conectar este tipo de proyectos con las empresas. Y algo importante, por ejemplo, en Ponterra tenemos en LTD, que es Ponterra, Inglaterra, a una crack en financiamiento que estuvo años en la banca comercial y ella no entiende nada de vivero, no entiende nada de lo que yo entiendo, pero lo que ha hecho ella es cómo hacemos para financiar, cómo copiamos estructuras financieras para que sirvan en la naturaleza. Entonces, eso ha sido muy, muy interesante. Creo que las empresas deben de apostar a esto y entender que estamos en un momento crítico para poder continuar nuestras actividades económicas. O la vida. O la vida. ¿No? Sí, justo cuando tengo una vecina que tiene 2 hijos y hablábamos y me decía, yo le decía, es que a mí me preocuparía mucho ser mamá, y me dice, pues sí, pero la vida también es de los optimistas, de los que apuestan grandes cosas, y yo, pues sí, porque si no, estaríamos, ¿no?, como destinados a fracasar. Entonces a veces sí me dicen que soy muy optimista. La verdad es una joda este tipo de trabajos y por eso con la filantropía ya no se puede. ¿Por qué? Porque es a las 6 de la mañana levántate a conectarte en Londres, pero a las 9 de la noche tienes un problema porque alguien le picó un alacrán o por una nauyaca. Entonces, sí, mi día a día es incorporar finanzas. O sea, que yo no vengo del mundo financiero y eso sí le agradezco al TEC, que me dio las bases para entender finanzas, modelos financieros y juntar finanzas con capital natural y comunidades. Las comunidades, ahí sí creo que todas las empresas pequeñas y medianas en México tenemos que considerarlas en donde operemos, ¿no? Como no puedes llegar a hacer lo que nos... ¿no? El neocolonialismo hay que cuidar y creo que así podemos y que no es forzosamente, o sea, porque siento que en la narrativa pública las comunidades son de que los tarahumaras, no, las comunidades son los vecinos del edificio donde estás operando, ¿no? Eso creo que es muy importante y algunas empresas no se sienten aludidas porque no tienen a un pueblo indígena al lado, pero pues es... Y eso que dices es buenísimo porque Berra, o sea, de esto que les decía el norte global, Berra, oigan, si van a operar en territorios con comunidades indígenas, tienen que cumplir todo esto. Y está bajo una narrativa de Estados Unidos que están asignadas las personas indígenas están o en Canadá alocadas a en un lugar, territorio. claro. Y ahí las tienen, ¿no? Y aquí es, ¿cómo explico que mi director de monitoreo, reporte y verificación es indígena? ¿Cómo explico que esta otra chica es indígena? ¿Cómo? Nos decían, ¿cómo relacionan con las comunidades indígenas? Y yo, pues están intrínsecas en el nosotros, modelo de negocios, sí. Claro. Y ya, por último, nos gustaría preguntarte cuáles son para ti los retos de la sostenibilidad de aquí a 5 años. Una gran parte para mí es el financiamiento a estos proyectos, ¿no? O sea, aquí en los proyectos de carbono tenemos un Valley of Death. Lo que estamos haciendo ahorita es Ponterra LTD y yo nos conocimos, Ponterra LTD le apostó dinero a México, pero ya el proyecto está listo para conseguir un ticket más grande de Project Finance, que son $30 millones, y después haces la venta de los créditos, ¿no? Entonces ahorita estamos en el Valley of Death consiguiendo el Project Finance y levantando capital. Yo quiero levantar capital aquí en México
Ya estamos en conversaciones con algunos fondos, pero sí creo que invertir en la naturaleza es algo muy riesgoso en México y que el venture capital no funciona aquí en México todavía, porque en Estados Unidos funciona porque alguien le mete dinero, esa empresa se vende y ya el fondo recupera. Aquí en México no tenemos quien compre estas empresas. Entonces, para mí es el financiamiento a proyectos que inviertan en la naturaleza y que ya la sostenibilidad no sea plantamos un árbol, ¿no? Que ya no sea limpiar el río de la basura. O sea, creo que ahí vienen temas estructurales políticas públicas, que aquí en México pues es difícil. Entonces yo siempre apoyo y apuesto por el sector privado. ¿Qué podemos hacer nosotras con las negociaciones con el gobierno? Porque siempre hay que estar negociando con el gobierno. Sí creo que ahorita la Secretaría de Medio Ambiente que tenemos es bastante atractiva a comparación de otras secretarías que hemos tenido, o sea, como que están tratando de entender cómo funcionar, pero sí sería el financiamiento a este tipo de proyectos, las estructuras públicas y también privadas, ¿no? Porque cómo el sector privado podría apostarle más, y más las grandes empresas en México que se lo quedan todo o que le pagan súper bien a su CEO de Nestlé, pero le pagan fatal al agricultor. Entonces ahí se vuelven ciclos viciosos. Creo que debería de haber estructuras más rígidas y ese es el reto con el que nos vamos a enfrentar. Y lo más cansado porque hay que estar ¿Crees entonces negociando. Que reportar como tu práctica ASG es importante? Sí creo que es importante. ¿Crees que es una y hasta forma debería de de hacer ser, negocios? hasta tal vez debería de ser algo obligado, ¿no? Ya, o sea, que todas las empresas tengan que hacer. Y sí hay bancos, por ejemplo, hay bancos que te piden tu reporte ESG para darte un crédito, pero si ya todos los bancos lo hicieran, creo que sería algo distinto. Sí, algo distinto. Y yo invitar como a la permanencia, ¿no? Que los proyectos busquen ser permanentes. Ya no podemos estar nada más 2 años aquí, 2 años acá, chapulineando. Y entonces que las empresas, si se comprometen a temas ambientales, sociales o de gobernanza, que escojan bien, ¿no? Que no traten de abarcar. Para mí siempre es como escoge algo, hazlo bien y luego ya haces otra cosa. Hazlo bien, ya que te salió la fórmula, vete a hacer otra cosa. Porque si no estamos apoyando aquí y acá a cuentagotas, ¿no? Coca-Cola ya, metimos tanta agua aquí, apoyamos a estos productores, sí, pero te estás robando todo el agua que vamos a usar nosotros. O otras empresas de insecticidas. Entonces sí creo que debemos de ir perfilándonos a saber hacer de todo, porque también ya nos toca multitaskear, pero sí nuestra apuesta a la sostenibilidad que sea lo más enfocada posible. Muchísimas gracias, Isa, por venir a platicar con nosotras. Gracias a ustedes por sintonizarnos en un episodio más. Sigamos hablando de los retos de la sostenibilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden que Speak ESG está disponible en YouTube y en Spotify. Hasta la próxima. Este podcast ha sido creado por Sostenibilidad Activa en colaboración con Mundo Ejecutivo.